Y si te dijera que existe un teléfono que se le puede cambiar la batería, sí es cierto. Acompáñame a conocer el ROG One Sever 7. Esta versión viene bien potente, que por cierto, resistencia militar IP68, IP69K ni le hace falta porque mira, es resistente al agua hasta 2 metros de profundidad, solo agua dulce, tampoco abuses. Puedes tomar fotos y videos bajo el agua, que está potente, pero que además aquí lo puse a prueba. Me gustó, me dio una satisfacción de hacerlo, porque así miras tú que sí estamos hablando de un dispositivo que sí puede soportarlo. Mira el diseño, es atractivo realmente, con un toque bastante pro, que le da una rudeza o ligereza al mismo tiempo, porque no tiene batería extra grande. Pero eso sí, podemos quitarle esta cubierta, que además en caja viene otra adicional. Mira, tenemos el ROG One Sever 7 que nos han enviado los amigos de Phones de Guatemala. Muchas gracias por enviármelo y a ti siempre por llegar en este canal. Suscríbete, es gratis. Y aquí tenemos, por ejemplo, dos botones con accesos directos. Podemos decirle que abra la cámara, que son 3, por cierto. Podemos decirle también que abra, por supuesto, las linternas, que son 2. Este sensor pues va a servir para tomar fotos con Night Vision, visión nocturna, ya lo vamos a ver. Ahí ese círculo negro que estás viendo, ya lo he puesto con visión nocturna. Mira cómo es que actúa. Y es de 64 megapíxeles, gente. Sin necesidad de ningún tipo de iluminación. Es decir, cuando vayas al campo y ves algún animal, pues algún intruso, vas a poder sacar buenas fotos o videos o documentar más de algo que te va a servir más adelante y subirlo a tus redes sociales, como por ejemplo, es un dispositivo que te va a ofrecer sí o sí la mejor o lo mejor que tú puedas ver en esto. Mira, lo hace bastante bien. Una grabación perfecta. Aquí estoy tocando las cajas porque no sé dónde estoy, no miro para nada. Estoy a oscuras totalmente, pero el dispositivo sí es capaz de ver todo. Aquí tenemos esto. El diseño pues está muy bonito. Tenemos esta luz LED que ya está encendida. Y también tenemos aquí, por ejemplo, esta cubierta que se la podemos quitar. Sí, hay otra que ya te la voy a enseñar. En estos laterales tiene resistencia militar, pero solo en los laterales. Si cae de esta manera va a resistir, o por la parte de atrás, pero menos en pantalla, a pesar de que sí trae un vidrio templado que ya viene en la caja. Vamos a ver cómo funciona esta mega potente luz LED. Mira, directamente para el camping, es decir, no es para, o sea, no es solo para tomar fotos y videos con visión nocturna, sino que también para el camping, gente. Y me gusta es que el peso es de 325 gramos, no pesa tanto, me da esa pues rigidez que nosotros queremos. Y además tiene triple bandeja, puedes alojar 2 SIM, una micro SD hasta 2 TB y con el soporte de eSIM electrónica, imagínate eso. Además en la caja viene de todo y me asusta porque vienen muchas cosas, gente. Mira, aquí tenemos esta correa para ponerle justamente en la parte trasera. Y también tenemos un cable USB tipo C. También tenemos manuales de información. También tenemos aquí el vidrio templado como te mencioné anteriormente. Esta cubierta que va a servir incluso para ponerle en la parte trasera. Puedes ir intercambiando si quieres pues la de tipo militar o la normal. Tenemos también esa base para poder cargar nuestro dispositivo. Y adicionalmente la marca dijo, pues te vamos a enviar una batería extra. Y es de 5550 miliamperios, ambas. Es decir, tú puedes irte tranquilamente al bosque, te termina la batería, tienes otra. Y te da un chance de poder llegar hasta 8 horas continuas de uso. Tenemos 33 watts de carga rápida. Ahora sí, conozcamos un poco su pantalla. Me gusta porque es AMOLED. Imagínate un dispositivo todoterreno con una pantalla AMOLED. Y que tenemos también aquí, por ejemplo, incluso biseles un poco grandes en los laterales. Pero eso sí nos da esa confianza de tener Always On Display. Eso está bien, gente. Que va de entre 60, 90 y 120 Hz de tasa de refresco. Con un brillo máximo que va desde 2200 nits. Nada mal, gente, con esta pantalla. Y tenemos resolución en 2K con contenido HDR en cuanto a YouTube. Buen soporte, por cierto, para ver películas, incluso para ver una transmisión en vivo.
testearlo en videojuegos o cualquier cosa que quieras ver en esta pantalla. Ahora conozcamos su software y hardware. Tenemos aquí dos métodos de seguridad. El primero es mediante la huella digital, que funciona bastante bien. Y también tenemos desbloqueo mediante la cámara selfie. Y de igual forma se comporta muy bien. Eso me encanta de esta pantalla, que llega hasta 2200 nits. Muy colorida. Tenemos un software ROG One OS basado en Android 15. También tenemos aquí buen almacenamiento, 512 más 12 de RAM física y llega más 12 más virtual, llega hasta 24. Un procesador Dimensity 7025, donde el Call of Duty Mobile nos va de manera excelente, con buenos gráficos y fotogramas por segundo. Y también en PUBG Mobile. Eso me gusta porque es un poco más decente que el Helio G200 hasta la muerte, gente. Sí, pero ¿en qué se traduce esto? Me da la oportunidad de jugar perfectamente en el Call of Duty Mobile. Mira cómo se comporta, me gusta mucho porque tiene unos excelentes gráficos y tenemos la oportunidad de aniquilar a nuestros enemigos. Puedes jugar PUBG Mobile, Farlight 84, Wuthering Waves, también Free Fire, entre otros juegos no tan pesados, quizás Genshin Impact pero con gráficos bajos. Y también tenemos la oportunidad de tener un sensor giroscopio que funciona bastante bien. O sea, no solo la luz LED ultra potente de 230 lúmenes tiene, sino que también nos podemos dar un buen sabor de boca jugando. Eso es un punto a favor para este dispositivo. Me encanta, sinceramente. Aquí lo probé, hice varias partidas y como conclusión final, pues sí, es un poco más potente que el Helio G200. ¿Te animas a probarlo? Cuéntamelo en los comentarios. Algo que me gusta también es que tenemos radio FM, ¿sí? Y sin la conexión de jack 3.5, es decir, tiene una antena propia. Eso me encanta bastante para que podamos incluso escuchar nuestra emisora favorita. También tenemos inteligencia artificial, una mascota virtual también, acompañado de Google Gemini. Eso está bien para hacerle preguntas. Esta mascota virtual nos ofrece profesor chino, profesor de inglés, novia, novio, horóscopo, experto en nombres. Imagínate todo eso que trae. Imagínate que estés solito, le tocas ahí a este perrito y sí, te va a hacer como a caricias, decirte que sí te quiere. Vamos con una prueba de sonido a continuación. El sonido está bastante fuerte, llega a más de 100 decibelios y solo es un altavoz. Procura secarlo cuando lo sometas al agua, por favor. Luego aquí también tenemos en preferencias, tenemos Bluetooth, tenemos NFC para realizar nuestros pagos, transmitir la pantalla mediante una Smart TV, Chromebook, QuickShare y Android Auto. Y tenemos también aquí el soporte de Always On Display, que funciona perfectamente en cuanto a esta pantalla. También tenemos varios fondos de pantalla. Si es que se aburren de uno, pues pueden solicitarle incluso a la inteligencia artificial. Aquí tenemos los accesos de las teclas. Es decir, tenemos dos. Uno, podemos seleccionar, pues activar la linterna, abrir una aplicación, cualquier cosa, gente. Y tenemos varios modos, un doble clic, uno o mantener presionado. Y también del otro lado tenemos otra tecla con acceso directo. Lo mismo podemos hacer. Vamos a poner un ejemplo. Le voy a decir que abra la cámara submarina. Entonces, ya abierta, nos va a pedir que hagamos las funciones con el botón de subir, bajar volumen, toma fotos y también puede grabar videos cuando esté en total pues sumersión, es decir, en el agua, no más de 2 metros de profundidad, agua dulce. Y luego aquí también tenemos doble usuario, es decir, puedes guardar uno para la casa y el otro para el trabajo. Vamos a probar cómo es que funciona el sensor giroscopio, ¿sí? Si funciona, está parpadeando ahí en todo momento y también funciona como pues la iluminación. Es un sensor que detecta cómo está el ambiente. También tenemos el soporte de doble aplicación, esto es multitarea.
Ahora conozcamos las cámaras. Tenemos triple, la principal es de 50 megapíxeles con tecnología OIS, estabilizador de video y de imagen EIS también. El segundo sensor es para pues la cámara visión nocturna de 64 megapíxeles y también tenemos otra de modo ultraangular de 50 megapíxeles y funciona también para el modo retrato. Y también tenemos la cámara selfie de 32 megapíxeles. Buenas cámaras, por cierto. Estás viendo aquí todas sus características de las cámaras, buenos sensores. Podemos tomar fotos y videos con visión nocturna. Eso me agrada mucho. La grabación de video tenemos estabilizador EIS y solo funciona con Full HD. Si yo le pongo la grabación en 2K, no funciona, solo con 1080. De igual sucede en cuanto a la cámara selfie. Lo mismo pasa. Graba nomás a 1080 pero con estabilizador EIS que es óptico y digital que es también. Luego también tenemos aquí para poder grabar en modo ultraangular videos y tenemos un zoom hasta 4 aumentos. Incluso en la cámara selfie hace lo mismo de tener un zoom de 2 aumentos siendo este digital. También tenemos aquí fotos ultra grandes con modo ultraangular, al por 1, al por 2. Y en modo película tenemos también buenas fotos de 50 megapíxeles. En más tenemos modo noche, documentos, belleza, foto de grupo, grabación múltiple. También tenemos aquí, por ejemplo, esto es modo Pro. Tenemos la oportunidad de tomar fotos en modo RAW y JPG. Y también tenemos aquí emoji, tenemos modo retrato, GIF, deportes. Esto es en modo multivideo. Ahí tiembla Apple. Y también tenemos Video Pro para poder modificar el autoenfoque, balance en blancos y todo lo demás. Y esto ha sido todo. Mira, el rendimiento es bastante bueno. Muy buen color, buen rango dinámico, buen matiz. Tenemos un autoenfoque perfecto para tomarle fotos a una persona. Mira, aquí también tenemos un resultado muy excelente, gente. Me gustó cómo hizo el resultado en las motos, ¿sí? Me encantó. Luego aquí también tenemos otra foto que me gusta mucho. Estás viendo la respectiva marca de agua para que veas que sí se trata del mismo dispositivo. Donde no me gustó mucho es que en modo ultraangular hace una foto así pequeña con 3/4. Eso no me gustó porque no lo hace en 16/9. También tomé fotos a los bichos y funcionó muy bien. La cámara selfie de 32 megapíxeles. ¡Uf! ¡Qué buenas fotos, gente! Definitivamente sí o sí te va a dar un buen resultado. Por ahora le doy 10 de 10 en su cámara selfie y cámara trasera. Modo ultraangular quedó un poquito flojo, pero creo que más adelante va a ser mejor. Si hablamos ahora de su grabación de video en cuanto a cámara selfie, vimos que era 1080 a 30 frames por segundo con estabilizador EIS. Sí, funciona. Estoy caminando, mira cómo es que funciona. Sí, realmente saca la tarea. A 1080 Full HD a 30 frames por segundo, sí que podemos hacer un video. Imagínate cuando estemos en el bosque. Ahora, esta es una grabación con su cámara trasera en 2K. Sin el estabilizador EIS activado. Tenemos un autoenfoque muy bueno, me gusta mucho. Vimos también que las fotos con una persona salían excelentes, gente. Mira la grabación de video, tenemos aumentos hasta 4 de manera excelente y buenos colores. Ahora, esta es una prueba de grabación, pero a 1080 a 30 frames por segundo con el estabilizador EIS activado óptico. Y sí, me gusta mucho porque hay un cambio notorio aquí en cuanto a grabación de video. Me gusta porque esto lo podemos utilizar cuando vayamos a subir un volcán. Ahora, esta es una grabación, pero modo doble vista a 720p. Y bueno, es bastante baja, pero se considera que está muy bien. Con todo esto que te he enseñado, te animas a probarlo. Tiene buena pantalla, AMOLED, doble batería, tenemos procesador Dimensity 7025, linterna ultra potente, fotos y videos que graba muy bien y también tenemos la oportunidad de tomar fotos en modo nocturno. Así que nos vemos viendo en un próximo video. Suscríbete y muchas gracias a los amigos de Phones. Con todo esto que te he enseñado, ¿te animas a comprarlo? Realmente yo sí, porque trae una batería extra. Chao, chao.